La entrevista, el Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, una persona que no requiere presentación, juez, en otros países donde usted ha sido juez se le sigue llamando juez, sí, y abogado de los tribunales y uno de los dominicanos que ha jugado papeles estelares en la defensa de la soberanía y de la independencia y de la nacionalidad. Buenos días, Juan Miguel, un placer tenerte en el programa. Encantadísimo de estar con ustedes, Ramón, hola. Jacqueline. Hola, doctor. Buenos días, mucho gusto. Doctor, en el comentario hablábamos de las declaraciones del presidente en relación al canal que están construyendo los haitianos sobre el río Masacre. Ya hablando con el abogado experto, ¿qué puede hacer el país en este caso? Sí, se puede acudir a organismos internacionales. Lo del diálogo con ellos se sabe que eso no tiene sentido, pero ¿qué idea tiene usted sobre este tema? Bueno, el Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje de febrero del año 29, que precisamente es el que contempla o reitera esta prohibición de construcción de obras que desvíen las aguas de los ríos que son límites fronterizos entre ambos estados. Cuestión esta, es bueno recordar que estaba establecido entre ambas partes de la isla desde antes del surgimiento de los dos estados soberanos, porque en el Tratado de Aranjuez, en el artículo 4, eso es algo que ha pasado un poco desapercibido, los historiadores son los que deben hablar de eso, se establece entre la antigua metrópoli española y francesa, cuando se definió la frontera, que se hiciesen arreglos, construcciones que comprometieran el curso de la corriente de estos ríos, que desde mucho antes, desde incluso cuando se hizo el Tratado de Rijswijk, empezaba en el río Dajabón y termina en el río Pedernales, el límite de las dos partes de la isla. Entonces, resulta que ese mismo tratado del año 1929 establece que en caso de no haber un arreglo consensuado, pues el tratado prevé la vía de la solución arbitral. Incluso el mismo tratado establece el mecanismo de designación de los árbitros y del efecto que el laudo correspondiente va a dictar. Pero también hay una situación al margen de lo jurídico, porque yo estoy diciendo que cómo es que se arregla jurídicamente, es así. El propio tratado establece el mecanismo de solución de controversia por la vía pacífica. Pero la situación orográfica, es decir, el relieve del terreno, en la zona en donde se construye este canal, que va a conectar con el cauce de este río, que es un río de escaso caudal, es decir, no tiene mucha agua, el volumen de agua no es mucho, pues es más elevado que el lecho del río. Y entonces es un tema de gravedad. No hay que ser ingeniero hidráulico, ni ser un conocedor en materia hídrica, ni medioambientalista, ni geólogo, para saber que la ley de la gravedad es una cosa inexorable. Es decir, tú no puedes crear un canal en donde tú estás en una situación en donde el agua esté más bajo que lo que tú pretendes conectar. Porque obviamente la extracción del agua tendría que ser por medios mecánicos, una bomba o algo, y eso hace incosteable la irrigación utilizando esos medios. Lo que se hacen son presas o diques, con los cuales se eleva el volumen de agua, entonces tú conectas ahí para que por gravedad la presión del agua vaya. Eso es una cuestión elemental. El asunto es, de los tiempos de Arquímedes, la humanidad sabe eso. Entonces, ¿qué pasa? Que no basta con que Haití construya un canal en forma aviesa y violatoria al tratado y a su obligación. Para que eso sea funcional, necesita de la construcción de una obra hidráulica que compromete ambas orillas del cauce del río. Y eso no es posible hacerlo sin la participación activa de los dominicanos. Doctor, una pregunta. Usted habla de los tratados y de la parte jurídica. Ok. Pero,
¿Qué lectura le ve usted de por qué ahora, en el 2021, ese tratado viejísimo y la escasez de agua de Haití también tiene décadas? ¿Por qué ahora y qué lectura le da políticamente o de quién sabe lo que se estaría planificando? Y ese sería el primer paso, es decir, ¿qué lectura le da eso? ¿Por qué ahora? Y la lectura de lo que pudieran estar pensando. Y las respuestas que han dado, que han sido indiferentes, porque lo que dijo el presidente Abinader ayer de que el diálogo no sería posible si no paralizan la obra, pero ya eso lo había dicho nuestro canciller, el doctor Álvarez. Mira, las posibles causas del inicio de estas obras pueden ir en un abanico de probabilidades. Obviamente todo esto está dentro del campo de la especulación, pero se resumen en lo que ha circulado en las siguientes. En primer lugar, y toma como pista lo dicho por las autoridades dominicanas, que todavía el Estado dominicano ignora si la construcción es una obra de Estado o si es algo promovido por intereses privados. ¿Por qué? Porque ciertamente la actividad empresarial del presidente Jovenel, bueno, del gobernante Jovenel Moïse, porque él dejó de ser presidente desde febrero, está ahí de facto, es el de producción de bananos. Él es un empresario de la agricultura, bastante exitoso. Sin embargo, es ostensible su vocación para producir a contrapelo de las condiciones políticas, a contrapelo del marco constitucional que ha desconocido, de reelegirse. Y obviamente él necesita dos cosas. Primero, o garantizar su fortuna, ampliándola como la mayoría de los políticos, ¿verdad? Y dos, fortalecer su parcela política. Y tres, crear un movimiento, generar de alguna manera condiciones de una cohesión política a su alrededor. Entonces, obviamente el canal podría tener uno de esos tres causales. Es decir, primero porque se dice que las tierras que van a ser irrigadas por este canal son tierras que han sido adquiridas por el presidente Jovenel Moïse para ampliar su producción agrícola particular de él. Luego que han sido dirigidas a irrigar terrenos que han sido comprados por personeros de su reelección. Hay un ex senador haitiano del partido del Caleb que ha sido indicado por eso. Eso no lo he dicho yo, eso lo ha dicho el presidente de la Junta de Regantes de la zona, de los parceleros de la zona de Dajabón, que están más enterados que nadie de lo que pasa de aquel lado de la frontera porque conviven en contacto permanente con los haitianos. Y en tercer lugar, es decir, también hay en ese aspecto porque se dice que para las elecciones el presidente, que van a ser presidenciales pero también parlamentarias, él pretende patrocinar como candidata a senadora por esa zona a su esposa Michelle. Y esa es el área por el cual, siendo beneficiada por un canal, por las aguas, pues será una obra que beneficiará o será visto como una ventaja lograda para esas comunidades por el presidente Moïse y su esposa. Y luego está el otro y último elemento, que es el de que ciertamente como tú tienes una gran debilidad interna y una crisis de legitimidad, para tú generar cohesión interna, la receta infalible es la de crear una agresión desde el extranjero, un roce y un triunfo en la defensa de la soberanía de la patria. Exacto. Si nosotros tenemos un seguimiento al tratamiento noticioso del incidente, de la FER, de la construcción del canal que conecta con el río Dajabón, fue presentado ante la prensa el desafortunado manejo diplomático de la parte dominicana, con una nota de prensa totalmente equívoca que da un implícito reconocimiento a la validez de la construcción del canal y de hecho un reconocimiento de que esta obra no va a variar el cauce, porque lo dice esa desafortunada nota de prensa. Habría que ver si quienes firmaron eso en la comisión mixta leyeron esa barbaridad. Y luego más aún un muy desafortunado tuit
del canciller Roberto Álvarez, justificando a los haitianos porque hicieron una cosa que no se corresponde con la realidad, que los dominicanos tienen 4 canales, eso no es verdad. Y obviamente eso obligó al presidente hace una semana y pico a decir, no, nosotros lo que hemos aprobado es una comisión técnica, pero ya han metido la pata y en Haití ya el gobierno presentó eso como un triunfo frente a los americanos. Por eso ya el tema del masacre ya fue excluido del tema noticioso, porque para allá es un hecho consumado, que ese canal se hizo, que los dominicanos en principio se dejaron torcer el brazo y que ahora no saben qué hacer, pero eso va. El detalle es que va, pero va a ser infuncional, porque es que no basta con hacer un canal, es que tú necesitas crear un dique, una presa, para tú crear el volumen de agua que permita que por gravedad el agua vaya. Es decir, esto obviamente quizás no lo pensaron bien los haitianos cuando empezaron a construir el canal, pero todo ese espectro de posibilidades, de motivaciones, son las que acompañan todo eso. Muy bien, mira, todos esos argumentos están favorables, maravillosos. Pasando a otro tema, Juan Miguel, y de nuevo con el abogado, ¿cuál es tu opinión con el debate que se ha suscitado en esta semana con establecer la obligatoriedad o no de la vacunación? Mira, la Ley General de Salud establece en uno de sus artículos, el 4201, el carácter obligatorio de las medidas que en casos de pandemia pueda dictar las autoridades sanitarias para el manejo de crisis sanitarias. Y la Constitución también permite la atenuación o suspensión, vamos a llamarlo, del ejercicio de ciertos derechos fundamentales en estados de emergencia, cuando han sido declarados de acuerdo a la ley, que todos conocemos porque tenemos un año en esto ya. Y ciertamente el límite infranqueable tiene que ver con el mecanismo, con la imposibilidad de violentar los fueros más esenciales de los derechos fundamentales, en este caso el principio de la inviolabilidad personal. Es decir, no se te puede obligar a ti por ningún mecanismo de constreñimiento físico legítimo a administrar tu medicamento, someterte a una prueba, procedimiento quirúrgico, cualquier otra cosa, porque eso tiene que ver con el principio de la inviolabilidad personal. Está el de la vida, es decir, nadie puede disponer de la vida del otro, y también está el tema de la inviolabilidad personal. Tú no puedes ser sometido a tortura, no puedes ser afectado en tu integridad física. Entonces, obviamente, ese es el límite infranqueable. Todo lo demás, libertad de tránsito, por ejemplo, se restringe, y es un derecho fundamental. Y muchos servicios públicos también pueden ser, desde el punto de vista administrativo, y cuando son estos regulados, también ser sujetos de medidas o intervenciones legítimas de la autoridad para coayudar a la efectividad de los programas sanitarios públicos en casos de pandemia. Por ejemplo, disponer que el acceso a oficinas públicas solamente sea permitido a gente que presente su carnet de vacunación, eso no es ilegal ni es inconstitucional. Restringir también que un establecimiento privado, aunque esté abierto al público, establezca la restricción de acceso a un espacio privado, aunque sea de servicio público, solamente a personas que tengan tarjeta de vacunación, también es válido. Eso no es ilegal ni inconstitucional. Hay muchísimos mecanismos para convertir en obligatoria una medida sanitaria sin llegar al límite infranqueable de la violación del derecho fundamental a la integridad corporal. Doctor, finalmente, cada gobierno, cada partido tiene su política exterior y tiene su forma de actuar. Y por lo que ha ocurrido en la República Dominicana, por esa invasión de haitianos al país ilegalmente y lo que afecta, ha tenido su impacto y podríamos decir que se ha sido flojo. ¿Usted tiene alguna esperanza o ha visto una forma distinta de este gobierno de afrontar esa realidad? Bueno, la vocación a la construcción de una frontera física con una valla o verja en todo el trayecto de la frontera territorial es lo más esperanzador que se ha visto, aunque obviamente ciertas decisiones gubernamentales parecen contradictorias. Es decir, por ejemplo,
Se criticó muchísimo que se dictasen en el interregno del cambio de gobierno, la transición, un decreto, por ejemplo, de concesión de nacionalidad por naturalización a haitianos por cientos, una cosa que nunca había pasado, 750. Pero el viceministerio de Interior y Policía, que rinde un informe con respecto a eso, que le solicitamos y está como una de las pruebas que acompañaron nuestra acción directa en declaratoria de inconstitucionalidad de ese decreto, establece que se violaron todas estas normativas legales, la propia ley 169, la ley 285, bueno, una cantidad de disposiciones. ¿Saben una cosa? También este gobierno hace unos días da otro decreto exactamente igual. ¿Entienden? Por 50 nada más, el otro de 750, entonces es una cuestión contradictoria. Tú tienes un discurso muy empeñado en decir República Dominicana no es la solución de los problemas de Haití, pero tienes un manejo pésimo de un tema fronterizo con un río. ¿Entiendes? O sea, tú tratas de sacar la pata después, pero el problema quedó así. Entonces, uno ve ciertas cosas que uno no tiene ningún tipo de problema en reconocer lo esperanzador que resulta, pero ve también señales contradictorias en las políticas públicas. Tú tienes gente que tiene una posición muy nacionalista designada en posiciones claves del gobierno, y tiene gente que parece de todo menos dominicana. Entonces es un tema que todavía, como es un asunto que va en desarrollo, tiene uno que esperar un tiempo más para poder pasar un balance sobre cuál es realmente la línea del presidente Abinader. Desde el punto de vista de su discurso público, es estupenda. De hecho, no se parece al candidato Luis Abinader. Okay. Que muchos teníamos aprensión cuando era candidato, además porque circulaban a su alrededor apoyándole para sus aspiraciones una cantidad de gente con una larga trayectoria pro-haitiana y antidominicana, que fueron designados en puestos, en legaciones diplomáticas, en puestos claves. El Instituto Nacional de Migración está ahí. Por ejemplo, el presidente dice, cuando nosotros demandamos la nulidad del plan de contingencia para flujo masivo, una cosa que se inventó en el Instituto Nacional de Migración que dirige ese señor, que el gobierno no reconoce eso. Bueno, pero está apoderado un tribunal. ¿Qué se supone que si el gobierno no reconoce validez a eso? ¿Qué debía hacer con esa acción que iba a venir a sellar cualquier posibilidad de que eso fuera utilizado como un instrumento de presión? No, eso iba a ayudar al gobierno, porque iba en la misma dirección de por lo menos de su discurso público. ¿Sabe lo que fueron los abogados a decir esa audiencia? Que se rechazara la acción. Entonces, no estamos de acuerdo con ese plan, pero nos oponemos a que se anule. Entonces, doctor, qué pena no tener más tiempo, pero los temas que tratamos definitivamente fue brillante. Hay que reconocer que también está en el gobierno el doctor Juan Manuel Rosario, que es viceministro. El caso de Juan Manuel es un excelente nacionalista. Exactamente. Juan Miguel, muchísimas gracias, como siempre agradecido de tus enfoques. Ha sido un honor. bueno, hasta pronto, doctor.